estaba ministrando por egoísmo, pero era algo circunstancial. Él no usaba del privilegio por las circunstancias, pero él propiamente dice, pero esto que está pasando conmigo no es doctrina, esto es un caso particular. La doctrina enseña de que el cuerpo ministerial debe de estar a tiempo completo sufragado sus gastos por la Iglesia. Entonces eso está en la palabra. Cuando lo hagáis, hacedlo con la palabra. El tiempo Abraham ya lo vio antes de acuerdo. Está bien que para Leví, pero el diezmo es rico anterior a Leví. El 10% yo creo que es lo justo. Que no son señores que da mucho ni es un principio que sale del corazón de Dios. Abraham lo da. Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Somos veis, aunque es verdad, le da el diezmo. Sí, pero si somos específicos como el pasaje, Abraham le da los diezmos a Melquisedec porque le reconoce el sacerdocio que tiene Melquisedec. Pero le da los diezmos del motín de una victoria. La Escritura nos dice que Abraham tuviese por hábito dar los diezmos de su hacienda a Melquisedec. Es que el diezmo era un reconocimiento de la grandeza de que tenías delante. O sea, cuando tú traes tu ofrenda, le estás diciendo al Señor, tú eres grande. O sea, no, el diezmo no sirve solamente para mantener al pastor. Eso es un concepto que a lo mejor se queda cerrado. El diezmo es la honra que traigo yo, la alabanza que traigo yo en mi economía. Sí, pero el diezmo institucionalizado Eso sí, tiene un eso sí, tiene un y el porqué es, mantengamos a la tribu. Es algo de necesidad. de lógica, por necesidad. El diezmo de Abraham a Melquisedec es un diezmo que la Escritura no nos dice que sea un hábito en Abraham. No. Pero nos dice que diezmó en cierta vez. Pero el diezmo de esa cierta vez fue el diezmo de un botín. De un botín que no era de la hacienda de Abraham. Aunque se lo podía haber quedado por la ley de la guerra. ¿De acuerdo? Se lo podía haber quedado por la ley de la guerra. Pero él no quiere el botín. De hecho, él le devuelve el botín a los dueños de dicho botín. Solamente recoge el diezmo para dárselo a Melquisedec. Porque reconoce que Melquisedec era el patriarca ministerial de aquel momento. Ahí está. Porque hay quien cree que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, que llegó a ser contemporáneo de Abraham. Y en el ministerio patriarcal de aquel entonces, el más viejo, era el ministro del clan. Como Abraham pertenecía a la línea de Sem, y Sem supuestamente era Melquisedec, lo que está es reconociendo al ministerio patriarcal. Que nos vale, que es un diezmo, que es anterior a la ley mosaica, lo es. Pero no podemos tomar ese diezmo como una base doctrinal, porque es una ocasión, no es un hábito, y el diezmo no nace de la hacienda personal de Abraham, nace de un botín. Pero hay que entender de que, aunque nos movamos por necesidades, Dios nunca se mueve por necesidades. Hay que entender que la mente de Dios nunca se mueve por necesidades. Pero te instituye Una norma. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿para quién son las normas? Pero las normas son para quien no entiende la excelencia. Las normas son para quien no quiere entender y necesita una norma para entrar. No sé si me estoy explicando. Pero yo, vamos a ver, una norma para mí es que me diga el Señor, tú me tienes que traer una ofrenda para la semana de 20 euros. Pero yo no he entendido ni la excelencia de Dios, yo no he entendido que Dios es rey sobre mi vida, yo no he entendido que la mayordomía. Entonces yo vivo bajo una norma que tú me has establecido, que tiene un principio de obediencia en la cual Dios me va a bendecir. Pero es una necesidad, y Dios nunca se mueve en necesidades. La verdad, una cosa es lo que Dios es quién es. Ahora yo pregunto, ¿necesita Dios un cordero? No. ¿Necesita Dios las primicias de los animales que nacen? No. ¿Necesita Dios el 10% de mi oro y de mi plata? No. Evidentemente, cuando un israelita llevaba el 10% de su oro y su plata, cuando un israelita llevaba el primer borreguito que nacía y lo sacrificaba al Señor, evidentemente era un reconocimiento de sujeción al Señor y de reconocimiento de su soberanía y reconocimiento de su grandeza, pero la parte práctica de eso era alimentar a la tribu de Leví, porque el que se comía el cordero era el sacerdote. Tiene dos direcciones. Tiene dos direcciones. Pero el diezmo institucionalizado tiene un porqué esencial. Hay que mantener a los levitas. Porque a los levitas les ha dicho Dios, ustedes no van a tener labranza, ustedes no van a tener ganado, ustedes no van a tener negocios seculares. Y los levitas se ven obligados a preguntar, ¿y de qué comemos? Y Dios le dice, tranquilo, yo os voy a proveer. ¿Por medio de qué? Por medio de las otras 11 tribus. Y por eso instituye el diezmo.
Que luego el diezmo tenga otras implicaciones espirituales y menos prácticas, que sean las implicaciones espirituales de la obediencia y el reconocimiento del señorío de Dios sobre mis bienes. Es el principio. Lo tiene. El principio de mi ofrenda no es tanto la necesidad que tiene el pastor, sino la necesidad que tengo yo de corresponder a la honra que me ha sido dada. Pero es que son dos cosas que, aunque se distinguen, son inseparables. Son inseparables. Pero cuando, por ejemplo, tú me pides una ofrenda a mí porque eres mi pastor, pero yo no he entendido eso. Nadie me explica que el ofrendar es una honra. Pero es una honra tan grande como que te pongan un cargo de pastor o un cargo de cualquier. Es una honra en la cual te está diciendo a Dios, tú estás por el Pero es como la obediencia a cualquier mandamiento. La obediencia a cualquier mandamiento del Señor es estar honrando al Señor. Pero después tiene unas implicaciones prácticas. Claro. Decimos, no mientas. ¿Vale? Ahora, ¿por qué no mentimos? No mentimos porque en nuestra obediencia le damos honra a Dios. Sencillamente porque Él lo dijo y reconocemos su señorío. Porque si yo reconozco a Dios como mi Señor, le estoy reconociendo como mi dueño, como mi amo. Por eso le obedezco, no por otra cosa. No mientas, no mientas. Pero sé además que el no mentir tiene una implicación positiva y práctica para el resto de los que están conviviendo conmigo. Pero sin embargo, si miento, además de que deshonro a Dios porque le desobedezco, a quien hago daño es a mi prójimo. Porque a Dios mi mentira, mi pecado a Dios no le puede hacer daño. Ni mi mentira, ni mi estafa, ni mi inmoralidad, ni mi... Entonces, dentro del contexto de obediencia al mandamiento del Señor se encuentra el tener que ofrendar. Cada vez que cumplimos un mandamiento del Señor le estamos honrando, sí, pero tiene una parte práctica. Y es el bien que hacemos a los congéneres cuando obedecemos los mandamientos del Señor, o el mal que hacemos a los que viven con nosotros cuando desobedecemos dicho mandamiento. Claro, pero la diferencia es que cuando explicamos la necesidad que tenemos la necesidad de pagar unos gastos, necesitamos X dinero. Presentamos la necesidad, o sea, yo cuando pido una ofrenda, que rara vez yo la pido, yo digo que no necesitamos, que yo no necesito una ofrenda. Es usted quien necesita ofrendar. Sí. Es que son contextos diferentes. Vale, pero Dios lo presenta, Dios cuando presenta el diezmo lo presenta de la siguiente manera. Claro. No, pero, hay que suplir la necesidad de otros. No, pero eso es un contexto de Israel. Sí. Y cuando hablamos de la gracia... cuando llegamos a la gracia y vemos a San Pablo, sí, y San Pablo está pidiendo esa ofrenda grande, está pidiendo también con un razonamiento de lógica. Y dice San Pablo, os pido esta ofrenda, ¿para qué? Para que supláis los pobres de Jerusalén. Pero además, dice San Pablo, pero además esta ofrenda será la exteriorización de la unidad gentil, de la iglesia gentil con la iglesia judía. Después tiene una motivación espiritual, pero también tiene una motivación práctica, que no deja de ser espiritual. Porque suplir las necesidades no puede separarlo. No deja de ser espiritual, sigue siendo espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, el diezmo hay que plantearlo con la idea divina para suplir que el ministerio trabaje a tiempo completo y además para hacer que el ministerio de la iglesia avance. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este mundo, estamos viviendo en este estado de cosas en el que vivimos, en el que resulta que el dinero es necesario para seguir avanzando. ¿Pero por qué dure tanto? ¿Por qué dure tanto sacar Hombre, dure dinero? tanto porque el hombre por naturaleza es egoísta. Pues entonces, verás, y el hombre no reconoce que lo que tiene es de Dios y no sí, suyo. pero la gracia es decir, bueno, si me duele y he entendido la gracia del Señor, no voy a dar 10. O sea, yo he visto hombres que han dicho, voy a dar 10, y han dicho en su corazón, no, 10, no, ahora voy a dar 30. Claro. ¿Por qué? Porque han empezado a romper con sus estructuras. El dolor que te cause ofrendar estará siendo la ruptura de un hábito equivocado. ¿No? Igual que cuando perdonas, no quiero perdonar. No, ahora voy a su casa, lo voy a invitar a café y encima le voy a dar la mitad de mi Mira, dinero. el perdón lo ilustra bien, el mandamiento del perdón, ¿no? Perdonar es un mandamiento, cuando te ofenden hay que perdonar, eso dice la Señora. Pero nos cuesta mucho perdonar, esta es la verdad. Yo he tenido personas que no han querido perdonar y le he dicho, oye, tienes que perdonar. Y me han respondido casi siempre, es que no lo siento. Y yo le he dicho, es que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No, es que yo no lo siento con el corazón, no, cariño, es que tú estás poniendo el carro delante del burro. Perdonar es una decisión, tú decides perdonar, ve y perdona. Y de que esa decisión la has hecho realidad, entonces empezará la sanidad en el corazón. La ¿Me sigue o no? De acuerdo. Es
que la bendición implica la sanidad de tu corazón.